Ok, hermano, vamos al Salmo 60 a ver esta plegaria. Hacer plegarias está bien, orar está bien, pero rezar no. Ok, hermano, porque los que rezan ni entienden nada. Y ya Yeshua condenó la vana palabrería. Así es, hermano. Así es, hermano. Así es. Increíble. Vamos entonces a ver en este Salmo 60, hermano, tiene una semejanza cuasi total con el 108, es decir, que hay varios versículos idénticos entre el 60 y el 108, hablando de salmos. ¿Ya está situado en el Salmo 60? Vamos a ver en el versículo 1 una gran queja por parte de David. Y hermano, ya de entrada eso es reprobable, ¿verdad? Quejarnos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos desechaste? ¿Por qué nos abandonaste? Y es que ciertamente este salmo lo escribe, pensamos, David, en tiempos donde, pues hermano, por la desobediencia del pueblo de Israel, pues Yeshua le daba la victoria a los enemigos. Tal cual hoy sucede a nivel individual en ti y en mí, si tú y yo no obedecemos, los enemigos se enseñorean de nosotros. ¿Cuáles? Pues la ira, la soberbia, el victimismo, la tristeza, la glotonería, la masturbación, la incredulidad, el desánimo, la lujuria, los deseos de venganza, la frustración, la impotencia, la angustia, el nerviosismo. Esos son los enemigos nuestros. Ya, descarta al ser humano como enemigo tuyo. No tenemos lucha contra seres humanos, sino contra demonios. ¿Tú puedes vencer a los demonios? Yo no. ¿Tú? No. Entonces solamente él. Ya no le creas a los falsos profetas, porque muchos de ellos dicen que sí podemos, que el bien está en nosotros, que tienes que activar tu conciencia, que desarrollar tu intelecto, bla, 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 pura basura. No te gastes ahí, hermano, no pierdas tu vida. El Señor te quiere justificar y dar vida nueva y liberación hoy. Y liberación todos los días, porque tenemos una guerra hasta el fin. Vamos a ver entonces el versículo 1, una queja, pero al mismo tiempo una petición que hace David, ¿verdad? A Dios. Vamos a ver del 2 al 5 una profecía local y mundial. En el sentido local para el pueblo de Israel en ese tiempo, y mundial en el sentido, hermano, de que esta profecía del 2 al 5 tiene alcances hasta la gran tribulación. Y finalmente, de los versículos 6 al 8, pues la respuesta de Dios, porque David le hace una petición y la respuesta no tarda en llegar y se da en los versículos 6 al 8, la respuesta positiva por parte de Dios de que finalmente va a acabar con los enemigos de Israel, hermano. Y los versículos 11 y 12, el final triunfal de este salmo, es maravilloso. ¿Ya estás? ¡Oh Dios! Acá está la queja y la acusación, porque lo acusa a Dios de abandono. ¡Oh Dios, tú nos has desechado! ¿Están bien dichas estas palabras? No, hermano. ¿Puede Dios, el único fiel, desecharnos? Si vino a rescatarnos, ¿cómo nos va? Ah, pero a veces el diablo nos hace creer, no, ya Dios te abandonó, ya Dios te dejó. Y así cayó en ese subjetivismo David, y por eso exclama estas palabras: oh Dios, tú nos has desechado. Ellos habían desechado a Dios, la palabra de Dios, y por eso Dios ya no les dio la victoria sobre sus enemigos. Y lo hacía Dios con la intención de que el pueblo volviera a Dios, para que les dé la victoria. Tú nos has desechado y además nos quebrantaste. Bueno, hermano, el tono es quejumbroso. En cuanto al quebrantamiento, pues sabemos que es una bendición, ¿verdad? Sí. Porque te lo digo y te lo digo otra vez, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Sí. Es imposible, no existe un solo caso en la Biblia de un ser humano, hombre o mujer, que no se haya arrepentido, sino por medio de quebrantamiento. Y el ejemplo por excelencia es Job. Es Job.
el cual en un solo día o en un periodo muy corto perdió todo. Hijos, casas, pertenencias, posición social, salud física, todo. Y hermano, pues finalmente volvió a nacer, pero al principio, ¿verdad? No entendía. A veces también no entendemos por qué Dios nos tiene que quebrantar. Hermanos, si no nos quebranta, no volvemos a nacer, no nos detenemos de la carrera insensata en la que vamos. Nos creemos buenos y justos. Él nos tiene que tirar del caballo como tiró a Pablo. Y hacernos ver que somos, hermano, unos miserables, con todo respeto y llenos de maldad. Bueno, pues te has airado. ¿Dios se enoja? No es más que la justicia de Dios. Pero a David le parecía que Dios estaba enojado con ellos. Pues hermano, no estaba muy contento Dios tampoco, ¿verdad? ¿Está contento Dios si no le obedecemos? Pues no, hermano, pero no es que se enoje y nos castigue, es que es su justicia, hermano. Te has airado, vuélvete a nosotros. Óyeme, no, hermano, vuélvete tú a Dios. ¿Cómo que quién eres tú para que le digas a Dios, vuelve a mí, dame, ven? Vuelve tú a Él, pero como volvió el hijo pródigo, ¿sí, hermano? Hermana, en Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo, solamente en Lucas 15, junto con otras dos parábolas. Vuelve a Dios, hermano, porque todos fuimos el hijo pródigo. De jovencitos, ¿qué le dijimos a Dios? Padre, yo puedo, dame mi herencia, ya no te necesito. Yo puedo trabajar, tengo fuerza, soy joven. Y hermano, ¿cuál fue el resultado? Pues el del hijo pródigo, llegamos a vivir como puercos. Unos viviendo en las lomas, pero como puercos. Otros viviendo en Trullet o en May, pero como puercos. Bueno, échale ojo a este 2:4, te decía, esta es profecía, y velo con relación a la gran tribulación. Hiciste temblar la tierra, los temblores de los que habla, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, y cada vez va a temblar más, así es de que no te extrañes, hermano, y dale gracias a Dios que vives en una ciudad donde hay alarma sísmica, porque no en todas. Y hay quien dice, no, yo no hago caso de la alarma sísmica. Bueno, no hagas caso, hermano, pero bueno, haz caso más bien del consejo de Dios. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Esto va a pasar, hermano, porque va a haber desastres ambientales, ecosistemáticos, hermano. Aparte de toda la problemática mundial, a nivel social. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, ahí también se ve la queja. Hermano, si estamos mal es a consecuencia de nuestras obras. Nada tiene que ver Dios. Saca a Dios de la lista de culpables. Porque hay quienes tienen una lista de culpables. Dios, el gobierno, mi familia, el clima, México, los policías, los vecinos, mi mamá, mi tío. ¿Cuándo vas a empezar a decir, yo me equivoqué, yo pequé? Bueno, pues cuando llegues a ese punto, Dios te va a investir de poder. Y cuando dejes de tratar de justificarte con argumentos, discursos, ofrendas, diezmos y supuestas buenas obras, como cruzar viejitos en la calle, o ayudar a ancianitas, o dar sandwichitos a los pobres. ¿Qué necesitan los pobres? ¿Comida o comida celestial? Comida celestial, palabra de Hermano, los pobres necesitan alimento espiritual, no dinero. En el momento en que reciban los pobres alimento espiritual, van a dejar de ser pobres, van a empezar a ser ricos espiritualmente y van a estar felices con lo que Dios les manda y agradecidos. Poder agradecer una tortilla, hermano, ¿cuándo antes? Nos creíamos merecedores, yo merezco todo. No, hermano, así vivíamos, Fidelín. Bueno, hermano, 3, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, exilios, derrotas, ¿pero por qué? Pues por la desobediencia del pueblo.
Y si tú estás pasando una situación muy dura o cosas duras, no le eches la culpa a Dios. ¿Estás como estás? Porque estás viviendo en pecado, porque estás haciendo tu voluntad, cuando ya la Biblia, hermano, nos ha dicho y nos lo sigue diciendo, no hagan sus obras, hagan morir sus obras y vivan en las obras de Dios, porque las obras humanas son perversas por causa del pecado, desde niños, desde bebecitos. Esta es la doctrina escandalosa de que nacimos en pecado, y a partir de que nacimos en pecado empezamos a desarrollar el pecado, a cultivarlo, ¿verdad? Pero ya bastó, ¿no? Ya nos depravamos sabroso, ya fuimos muy mezquinos, muy perversos. Ya, mano, ya. Ok, hermano. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, otra vez echándole la culpa a Dios. Has dado a los que te temen bandera. ¿Cuál bandera? ¿Una bandera literalmente o más bien el Espíritu Santo? La doctrina, la revelación, esa es la bandera. La palabra, bueno, el Espíritu Santo más precisamente hablando, que alcen por causa de la verdad, ¿verdad, hermano? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no lo intentes comprar. Ve con Dios, confiesa tus pecados, dile, Señor, perdóname. El Señor quitará tus culpas y te va a dar esa bandera, ese lino blanco y finísimo que es el Espíritu Santo, para que tú puedas pasar, hermano, pues riéndote de tus enemigos, hermano. Para que se libren tus amados. ¿Quiénes son los amados? Los que amó desde antes de la fundación del mundo. Los amados son aquellos por los cuales Yeshua murió, o sea, tú y yo, que por su gracia creemos en que el amor no consiste en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y vino Él a expiar, hermano. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y escúchame. Dios, aquí está la respuesta a esta queja, petición. Dios ha dicho en su santuario, o más bien en su trono de gracia, yo me alegraré. ¿Tú te alegras con Dios? Ok, entonces David, hermano, está desesperado, porque ya no tiene el favor de Dios frente a los enemigos. Entonces busca ayuda de quien puede recibir ayuda de Dios, y Dios le contesta, y le contesta de esta manera. Yo me alegraré, repartiré a Siquem, que es una pequeña ciudad a 60 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y mediré el valle de Sucot. Eran tierras que Israel había perdido, y Dios le dice, las van a volver a recuperar. Mío es Galad, mío es Manasés y Efraín, hijos de José, que vimos. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. No olvides que Efraín está asociada a la iglesia. Y luego aquí dice un misterio, Judá es mi legislador. ¿Por qué no dice Leví es mi legislador? Porque los que legislaban y los que pues supuestamente tenían el cargo de legislar sobre el pueblo eran los sacerdotes, inclusive más que los reyes. Sin embargo es Judá, porque de Judá sale el legislador. ¿Quién es? Yeshua Adonai. Moab, enemigo acérrimo de Israel, vasija para lavarme, y sobre Edom, también enemigo de Israel, que contribuyó muchas veces, pues ahora me viene a la cabeza, ayudó a Nabucodonosor para acabar con Judá, pero en muchas otras ocasiones Edom, pues quiso destruir a Israel. Echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. Estos dos, Edom y Filistea, pues hermano, enemigos de Dios. Ahora, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Cuál es esa ciudad fortificada? ¿Es terrenal? No, no, hermano. Aunque David aquí sí se refiere a una ciudad amurallada. Bueno, en Israel, Jerusalén es una ciudad amurallada, pero aquí, en este contexto dice Edom. Edom también tenía ciudades amuralladas. Y David quería ir a recuperar esas partes. ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Otra vez, ¿por qué no salía con ellos? ¿Acaso ellos le consultaban a Dios? No, a veces sí, pero a veces no. La más de las veces no consultaban. Entonces Dios no va contigo si no le consultas. Si no sales a la guerra con Él, estás perdido.
Tú no tienes guerra contra Moab, ni contra hermano, ni contra Filistea. Tienes guerra contra demonios. El Señor sale contigo, hermano. Es más, va delante de ti. Pero si haces las cosas como Él dice. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro. Puede ser la parte más sensata del Salmo esta. Danos socorro contra el enemigo. En el Salmo 108 dice, danos socorro contra el adversario. El enemigo y el adversario es el mismo. A Satanás se le conoce como el adversario, el conspirador, el que está en contra de ti y de Dios, hermano. Más bien de Dios y de ti. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los humanos, sea la que sea dinero, sea razonamiento, intelecto. Con nada de esto puedes vencer al adversario. Ni con bombas molotov, ni hermano con cuchillos. Bueno, con el cuchillo de 2 filos, la palabra sí. Danos socorro contra el enemigo, porque vana e ineficaz es la ayuda humana o los poderes humanos. En Dios haremos proezas. ¿Qué clase de proezas? ¿Subir el Everest o qué? ¿Cruzar el Canal de la Mancha nadando? No, hermano, vencer al enemigo, vencer la ira que llevo dentro de mí, vencer la pereza. Esas son proezas. Ya no sucumbir a la masturbación, hermano. En Dios haremos proezas, porque Él destruirá y hollará a nuestros enemigos. Claro que sí, hablando de Israel, pues claro, los enemigos de Israel, hermano, serán ajusticiados por Dios, ¿verdad? Sin que Dios tenga que, pues también purificar a su pueblo Israel, y también por medio, pues de mucho juicio, ¿verdad? Porque hasta hoy le siguen negando. Hasta hoy siguen diciendo que Yeshua no es el Mesías. Y quiero que sepas que los cristianos no son los únicos que esperan al Mesías, sino que, hermano, también los hinduistas esperan a su Mesías, los budistas esperan también a su Mesías, los islámicos también. Ok, hermano, pues ya hablaremos de los muchos falsos Mesías, de los falsos Cristos, porque, hermano, pues ese es otro tema. Vamos ya.